Yo trabajaba en esa época, del 2008 al 2010 estuve trabajando en la municipalidad provincial y nosotros apoyábamos a los distritos. Ellos estaban abandonados, entonces el alcalde quiso hacer un proyecto de inversión eh, ligado a lo que es turismo y dijo: voy a construir un hotel. Entonces existen ciertos procedimientos que se hacían cuando había el SNIP, en el cual si yo aprobaba un proyecto tenía que solicitar un código CIAF para poder comenzar a ejecutarlo. Y eso implicaba que si yo aprobaba un perfil, un proyecto, la ficha SNIP agarraba, la registraba en el CIAF y solicitaba el código para poder comenzar a inyectarle plata y ejecutar el proyecto. Esa solicitud del código SNIP lo que ocasionaba era que la DGPI que en ese momento revisara el perfil y vea si efectivamente ese proyecto encajaba dentro de lo que es un proyecto de inversión pública. Pero existía otro tipo de manejo, y por eso es bueno que ustedes conozcan el tema de presupuesto público, que tú podías crear lo que le llamaban proyectos bolsa, ¿no? O proyectos colchón. ¿Qué significaba? Que era un proyecto que tú decías construcción de carreteras o hacías proyectos turísticos. Y lo que hacían era agarrar y meter plata. Entonces, a la hora de ejecutar el proyecto, no pedían el código CIAF y lo que hacían es sacar plata de este proyecto colchón y comenzaban a ejecutar el proyecto. Como había muy poca vigilancia, digamos así, de la parte de Contraloría o de los sistemas administrativos a los gobiernos locales pequeños, y peor en una provincia tan chiquita, entonces se ejecutaban normalmente los proyectos de esa forma. Generaban un proyecto colchón, construcción de vías urbanas, y hacían un proyecto de pistas y veredas y sacaban plata de ahí, iban ejecutando. El problema era que al final no se podía hacer la liquidación física y financiera porque no había mucha relación entre la meta de donde sacabas la plata con el proyecto de inversión. Entonces este alcalde elaboró un proyecto de un hotel, ¿no? Para supuestamente fomentar el turismo, ¿no? Y tenían un jefe de OPI que era el ingeniero proyectista y le dijeron: ¿sabes qué? Apruébamelo. Y él lo aprobó porque no tenía conocimiento del sistema SNIP, solamente él estaba para firmar. Aprobó el proyecto, se lo dieron a su contador no hizo este trámite de pedir el código SNIP, dijo: no importa, acá tenemos un presupuesto, un proyecto colchón, de ahí sacamos, y comenzaron a ejecutar el proyecto. Como no se pidió el código SNIP, entonces el MEF lo tuvo en espera mientras iba atendiendo los proyectos a los cuales sí se les pedía esta información. Cuando lo tomó el proyecto, lo revisó, le quitó la viabilidad porque, por lógica, el Estado no puede intervenir en actividades que estén relacionadas a competir en el mercado con los privados. Y hacer un hotel es una competencia desleal contra un privado que quiera que tenga un hotel, ¿no? Y existían 3 hoteles en esa localidad. Si fuera en un lugar, como existe otro distrito que se llama Chipao, que no tiene hospedajes, entonces la intervención del Estado es válida porque de alguna forma cubre un vacío del mercado de un servicio que se necesite y que no existe. En cambio, como aquí sí existía, lo que hicieron es quitarle la viabilidad al proyecto y por lo tanto todo lo que había ejecutado el alcalde, que ya estaban al 50% de ejecución, no era válido. Y eso generó que le manden un documento y lo estaban denunciando por malversación de fondos, por usar recursos del Estado en cosas que no estaban destinadas. Y lamentablemente el asustado vino a hablar conmigo cuando para ver qué solución había, y lamentablemente no había solución, ¿no? O sea, ya estaba hecho. Y yo, bueno, como les dije en forma jocosa, le dije, ¿sabes qué, Hugo? Dime qué fruta te gusta porque no tiene solución y esto puede terminar en un tema penal, ¿no? Claro, y por lo menos por lo que sé, eso no ha llegado a tanto, sí ha tenido una sanción administrativa fuerte, ¿no? Pero eso pasa cuando no se siguen los procedimientos que dice la norma. Entonces, si está bien que la pregunta que me hace Mervin, el alcalde puede haberlo autorizado, pero no necesariamente una autorización de una autoridad implica que sea legal. Entonces, hay que verificar mucho eso, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. A ver, acá me dicen otra pregunta. Mi consulta estaba relacionada de acuerdo al comunicado del 21 de septiembre del 2018 de la DGIP, donde mencionan que los registros en la fase de formulación y evaluación
las inversiones no requieren ser registradas en la cartera del PMI. A ver, las modificaciones en la fase de formulación y evaluación, que es cuando cuando no hay ejecución, efectivamente no hay necesidad de ser registradas en el PMI porque estamos hablando de previo a la ejecución, o sea, en la parte de elaboración del estudio. Cuando elaboras el estudio, todas las modificaciones que se dan no hay ningún problema porque el presupuesto que te han asignado es para la elaboración del proyecto. Cuando apruebes tu perfil con el nuevo monto y te toque actualizar el PMI al siguiente año, vas a actualizar el PMI con el costo que te dé el perfil para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Entonces, sí, no hay necesidad de presentar esta modificación o esta variación cuando es en la parte de estudios. Donde sí se presenta es cuando ya es en la parte de ejecución, porque ahí se está afectando el presupuesto destinado a ejecución. En la parte de lo que es estudio y expediente técnico, el presupuesto que se pone en el PMI es el presupuesto de elaboración del estudio, no el presupuesto de ejecución del proyecto, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué inversiones ya hemos dicho que inversiones califican como PIP? Y ahora, ¿qué inversiones no califican como PIP? O sea, no son proyectos de inversión pública. Optimización, que es compra de terrenos o inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. Y eso es algo interesante porque antes el SNIP no te permitía comprar terrenos para proyectos y siempre ocasionaba el problema de que yo hacía mi perfil, lo aprobaba, hacía mi expediente, lo aprobaba, lo viabilizaba todo y cuando quería comenzar a ejecutar el terreno lo habían vendido o me cambiaban el precio y eso me generaba que mi proyecto pueda perder viabilidad. Entonces es una de las innovaciones que hace el Invierte y eso genera de alguna forma más tranquilidad para los que realizan los perfiles, ¿no? Sobre todo para hacer inversiones a futuro. Ampliación marginal cuando se incrementa el activo no financiero, ¿no?, de una entidad pública, pero no modifica su capacidad de producción o si existe esa modificación no es mayor al 20% de la capacidad del proyecto estándar, o sea, de la capacidad con la cual se aprobó el proyecto, ¿no? Digamos un ejemplo, si yo tengo un colegio que tiene 5 aulas, ¿no?, y mi proyecto, y yo quiero hacer una ampliación marginal que lo que busca es hacer un aula adicional, esa aula adicional no va a pasar del 20% del servicio que brinda, porque si yo atiendo a 10 alumnos por aula, o sea, estoy atendiendo en 5 aulas, estoy atendiendo 50, poniendo un aula adicional que va a atender a 10 alumnos más, ese 10 representa el 20% del servicio que yo brindo. Por lo tanto, el incremento es una ampliación marginal y no está considerada como PIP, sería como un no PIP. De reposición, cuando es reemplazo de activos que han superado su vida útil, para el caso principalmente de proyectos de salud, cuando tienes que cambiar equipos que ya están desfasados, que ya no funcionan, entonces ese cambio de equipos que capaz han estado dentro de un proyecto no se consideran proyecto de inversión pública porque estás reponiendo bienes que ya están fuera de uso. Rehabilitación es reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios. Principalmente esto se ha utilizado para los proyectos de reconstrucción con cambios, que lo que está haciendo es recuperar estos colegios que han sido afectados por este efecto climático, ¿no?, este fenómeno del Niño. En formulación y evaluación, la elaboración de las fichas técnicas o estudios de preinversión, que es lo que les decía que la forma como lo están planteando ahora, los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas predefinidas, ¿no? Ya, por ejemplo, ya proyectos de postas médicas, proyectos de losas deportivas, en algunos casos proyectos de colegios que ya se tienen un estándar, ya prácticamente tienen una ficha en la cual meten datos y ya los costos son casi ya estándar, ¿no? Para los casos de inversiones menores a 750 UITs existirán fichas simplificadas cuando no puedan ser estandarizados, ¿no? Solo los proyectos complejos no estandarizables o de más de 15.000 UITs requerirán de estudios a nivel de perfil. Que existe, el formato está en la página web del MEF, ¿no? Y si la inversión supera los 407.000 UITs, requerirán estudios a nivel de perfil reforzado, que los que estamos en
en el mundo de la inversión pública sabemos que el perfil reforzado era una forma de saltarte al perfil, a la factibilidad, ¿no? Entonces tú decías, mira, no quiero hacer doble estudio, hago un perfil reforzado, coordinabas con el MEF y el MEF ya perfecto. Hace el perfil con contenidos de factibilidad y lo pasas como perfil reforzado. Bueno, ahora para evitar hacer un estudio adicional, para proyectos que superan los 407.000 UITs, se aplica el perfil reforzado. La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza la unidad formuladora, lo que les decía, ya no lo realiza lo que era antes la OPI, que ahora es la OPMI. La unidad formuladora además es la encargada de registrar el proyecto en el banco de inversiones, así como el resultado de la evaluación, ¿no? Ahora, el PIB con deuda pública, la OPMI y la DGPMI determinan la OF responsable de la formulación y evaluación. Si existe un proyecto con endeudamiento de un gobierno local pequeño, es muy probable que cambien la unidad formuladora responsable de la evaluación por un tema también de capacidad técnica para realizar esta acción, ¿no? Entonces, una de las principales novedades es la creación de estas fichas técnicas para proyectos estándar, ¿no? Son formatos estandarizados precargados con información, con datos de las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto, ¿no? Las OPMI sectoriales son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que puedan estandarizarse. O sea, no es un gobierno local, un gobierno regional, sino la OPMI del sector, de cada sector, proponen fichas técnicas estándar para ciertos tipos de proyectos. Las fichas técnicas brindan una justificación técnica y económica clara y concisa. O sea, ya te dan una idea de cómo tienes que plantear tu objetivo, tu problema. Entonces ya tienes un avance, depende del tipo de proyecto, de casi el 50% más de la información que tiene que. ¿Y eso se da por qué? Porque se ha identificado que más o menos hay 51 tipos de inversiones estándar, de los cuales entre el 70 y 80% del presupuesto de inversión que se evaluaba por el SNIP eran este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, a partir de 2017, el MEF, en conjunto con los sectores, van a desarrollar progresivamente las fichas técnicas necesarias. Si uno entra a la página web del MEF, en lo que es inversión pública, y va a lo que es documentos para formulación, ahí puedes encontrar modelos de varios sectores que ya han presentado fichas técnicas y su guía de cómo tienes que usar estas fichas técnicas de proyectos. La elaboración del expediente técnico, que es la parte de la ejecución, ¿eh? Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen PIB, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el banco de inversiones. Eso es para los no PIB. Los no PIB tienen un informe técnico sobre la ejecución que van a hacer. Si es un servicio el no PIB, es términos de referencia. Si es una adquisición de bienes, las características técnicas, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y si es una pequeña infraestructura, un pequeño expediente técnico. El seguimiento de la ejecución se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, que es una herramienta que ya tiene el MEF. Cuando recién se lanzó Invierte no tenía, se seguía utilizando el SOCEN, que era una de las cosas que teníamos para hacer seguimiento. Ahora ya tiene ya el sistema, y que asocia el banco de inversiones con el CIAF. De alguna forma, y esa es una de las vinculaciones que tiene el PMI con el presupuesto público. Entonces, para hacer seguimiento, vincula directamente este sistema con el CIAF para ver cómo se va ejecutando la parte física como la parte financiera. Si se realizan modificaciones, la unidad ejecutora o unidad formuladora, según corresponda, deben registrarlas en el banco de inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el banco de inversiones. Antes, cuando había el SNIP, quien cerraba el registro en el banco de inversiones era la OPI. Cuando yo estaba jefe de OPI en esta municipalidad provincial, he hecho varios registros de cierres de proyectos. Existen a la fecha un montón de proyectos que por temas principalmente de presupuestales y de cómo habían programado,
no pueden cerrarse porque faltan documentación o no tienen las cuentas claras. Por eso ahora con esta vinculación de la parte de inversiones con el CIAF va a ser mucho más fácil todo el proceso de cierre de proyecto y de liquidación física y financiera. Entonces, el registro oficial de todas las inversiones públicas, PIP o no PIP, y su seguimiento. La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones. Y las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones las registra la unidad ejecutora de inversiones y las de otro tipo la unidad formuladora. Entonces, ¿qué consistió un poco la transición? ¿Cómo se fue dando, ¿no? Los proyectos que permanecían en el SNIP eran los proyectos que a la fecha que se aprobó el Invierte contaban con expediente técnico en elaboración, o sea, estaban en la fase de inversión, ¿no? O con proceso de selección convocado o en ejecución física. O sea, cualquier proyecto que estaba en cualquiera de estos tres se mantenían bajo la normativa del SNIP. ¿Y qué proyectos pasaban a estar dentro del Invierte? ¿No? Los que estaban en términos de referencia para elaboración del perfil o estaban en elaboración o aprobados dentro del SNIP. Estudios de perfil en elaboración o con proceso de selección convocados. Estudio de perfil observado o aprobado, pero que solamente esté en estudio de perfil. Estudio de factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado. Y los proyectos declarados viables. Esos proyectos se quedaban o pasaban a ser parte del Invierte. Entonces, ¿cuáles son los órganos dentro de este sistema de Invierte? Los órganos dentro del sistema de Invierte son el órgano resolutivo, que en el caso de ministerios es el ministro, en el caso de los gobiernos locales y gobiernos locales es el gobernador regional y los alcaldes, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o la OPMI, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras de inversiones, y dentro de lo que es el MEF estaba la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que trabaja muy de cerca con lo que era la Dirección General de Presupuesto Público y lo que es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para lo que son proyectos con endeudamiento. Entonces, en los órganos de Invierte, ¿qué hace cada uno? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector, aprueba normas directivas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dicta los procedimientos y lineamientos para el PMI de los sectores del gobierno regional y gobierno local, supervisa la calidad de los PMI, elabora el PMI del Estado, el PMI que comentábamos hace unos momentos, aprueba la metodología que se va a usar para lo que es el PMI y brinda capacitación a los gobiernos sobre lo que es el Invierte.p. El órgano resolutivo, que es la máxima autoridad del sector o del gobierno local y regional, ¿no?, es quien aprueba la metodología de proyectos de inversiones de sus sectores. Para el caso de los sectores, o sea, los ministerios, su órgano resolutivo, aprueba las metodologías de elaboración de proyectos ligados a sus sectores. Aprueba el PMI de su sector o entidad, o sea, puede ser el ministro, el alcalde, el gobernador regional, designa al órgano que realiza las funciones de OPMI, aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización, en este caso las brechas identificadas es los sectores, y autoriza la ejecución de las inversiones. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es la responsable de la fase de programación de inversiones en el ámbito de su competencia. Elabora el PMI en coordinación con la UF y la Unidad Ejecutora de Inversiones, propone los criterios de priorización de la cartera de proyectos y monitorea el avance de la ejecución de inversiones. La OPMI pasa a ser un órgano de aprobación, un órgano técnico o un órgano de planificación y de gestión. Las unidades formuladoras son las encargadas de formular y evaluar durante el ciclo de proyectos, aplican los contenidos de las metodologías aprobadas, elaboran el contenido de las fichas técnicas y hacen el dimensionamiento del proyecto de inversión, registran en el banco de inversión de los proyectos de inversión y declaran la viabilidad de los proyectos que antes lo hacía la OPI. Los órganos, en el caso de las unidades ejecutoras, principalmente elaboran los expedientes técnicos o documentos
equivalentes para los proyectos de inversión y las inversiones. Es responsable de la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, o sea, de los no PIP. Mantener actualizada la información de la ejecución de inversiones en el banco de inversiones es otro de sus atributos o acciones que realiza.